¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal del ABC de tu dinero. Hoy con un capítulo que es amargo para generalmente los ciudadanos, que es el tema de los impuestos. En particular vamos a hablar hoy de lo que se está hablando. Todavía es un proyecto, pero el hecho de que es una realidad que vuelve en la Argentina el impuesto a las ganancias. ¿Sí? O vuelve bajo un modelo similar, vamos a ver, al que regía hasta diciembre de 2023, pero con algunas particularidades que siempre nosotros hablamos de la educación financiera, y la educación financiera debe comprender, como vamos a ver hoy, también la educación impositiva. ¿Mm? Entender los impuestos, más allá de que nos enoje pagarlos, ¿no? No nos guste pagar impuestos, eso es natural, pero hay algunas cuestiones que muchas veces nos dejamos llevar por algunos datos y perdemos de vista otros. Así que la idea del video de hoy es repasar el proyecto que está entrando a tratamiento legislativo y que seguramente puede ser que con algunos matices salga aprobado. Así que vamos a ver qué se traen respecto del impuesto a las ganancias en la Argentina. Vamos a compartir la presentación de hoy. La titulamos así, Impuesto a las ganancias, ¿cómo debemos entenderlo? El impuesto a las ganancias es un impuesto que grava una capacidad contributiva, una de las manifestaciones de la capacidad contributiva, que es el ingreso. Por eso también vamos a ver que se habla de ponerle otro nombre porque se discute si el salario o los ingresos que obtienen trabajadores, autónomos también, eso es importante aclarar que los autónomos siempre han sido una categoría muy castigada, muy relegada y tratada de una manera muy desigual. Vamos a ver qué se trae este impuesto a las ganancias. Lo que circula son datos. Vamos a ver cuáles son. Primero se dice que los solteros con salarios de hasta 1.800.000 pesos no pagarían el impuesto. Los casados, y acá se considera el grupo familiar, casados con un cónyuge y dos hijos que tengan un ingreso de hasta 2.300.000 pesos, tampoco pagarían el impuesto. Y vale la pena aclarar el primer punto. Son salarios brutos, es decir, no el salario de bolsillo, ¿no? Tenemos que calcular más o menos cuál es el salario neto que queda en el bolsillo para ver si uno está dentro o fuera. Por eso siempre decimos que tenemos que saber distinguir esta cuestión. Salarios brutos. Y el impuesto a las ganancias es un impuesto que tiene una característica, que es generalmente progresivo. ¿Qué significa? Que cuanto mayor es tu ingreso, ¿sí? Si te toca pagar, lo que vas a pagar a medida que tu ingreso es más alto, va a ser una porción, una alícuota o una tasa mayor. Por lo tanto, está como segmentado en tramos, ¿no? Desde hasta paga una tasa, por encima de ese ingreso empieza a pagar una tasa diferente, etcétera, ¿no? Las tasas van desde el 5% hasta el 35%, que está calculado para un ingreso bruto de cerca de 35 millones de pesos, ¿no? Un salario claramente poco habitual. Bien, datos hasta ahí, uno puede decir, estoy en 1.800.000, no pago, fenomenal. Vamos a ver si es tan así esta cuestión. ¿Qué otras cosas se saben? Como decíamos, los autónomos mejoran su posición relativa, ¿no? Porque antes entraban a pagar con ingresos más bajos. Vamos a ver finalmente la cifra que se define para los autónomos, pero sabemos que hay un universo donde hay monotributistas que tienen un monto fijo según la escala que les corresponda, no entran en este partido, pero los autónomos, aquellos que superan las escalas, están la escala máxima del monotributo, están considerados acá. Muy bien. ¿Qué otros temas? Se mantienen en general las deducciones, y acá decimos ojo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, eh, de un contribuyente que es casado y decimos, bueno, tiene un cónyuge y tiene hijos, hay que ver el tema de las deducciones. Recordemos que dependiendo de los ingresos del cónyuge, ¿sí? Lo puede deducir o no, y los ingresos son realmente muy bajos, equivalen a 12 salarios mínimos al año. Por lo tanto, estamos hablando de un ingreso de hasta 208.000 pesos, creo que es el salario mínimo vital y móvil del mes de marzo.
¿sí? Por lo tanto, si el ingreso es mayor, no corre la deducción. Y en el caso de los hijos, es hasta los 18 años. Cuando cumplen 18 años, salen de la deducción. Por lo tanto, esta idea del casado con cónyuge e hijos es un tema, ya digo, de naturaleza relativa. ¿Sí? De naturaleza relativa. Cuando se elimina el impuesto a las ganancias a fines de 2023, ¿sí? Pasa a existir lo que llamaban un impuesto a los altos ingresos, ¿sí? Que llamaban un impuesto cedular. No había ningún tipo de deducción. Si vos cobrabas más de 15 salarios mínimos, tenías que pagar un impuesto, ¿sí? Es decir, que estaban grabados personas que tenían ingresos, ya digo, por encima de los 3 millones a valor de hoy, ¿no? Unos 3 millones de pesos mensuales. Eso vuelve al régimen anterior, desaparece el impuesto cedular. Se habló también de un cobro retroactivo, lo cual sería claramente una nueva locura de gravar retroactivamente ingresos y perjudicar al contribuyente con ese esquema. Pero es todo materia legislativa. Hasta ahí vamos bien. Deducciones, básicamente lo que son, llamamos cargas de familia. Hay que ver cómo funciona, cuáles son los ingresos, las edades de los hijos, para ver si las deducciones, estando casado o casada, aplican. Bien, hasta ahí estamos. Quizás no hay grandes novedades aquí. ¿Dónde empiezan a aparecer los cambios y dónde pueden empezar a aparecer dolores, si queremos llamar así, para los contribuyentes? ¿Qué pasa con el aguinaldo? Bueno, el aguinaldo en principio estaría excluido hasta ahí de estas exenciones. ¿Qué son las exenciones? Estamos hablando de aquellos ingresos que no están considerados como ingresos a los fines del cálculo del impuesto. ¿Sí? Pareciera que el aguinaldo para estas personas, ¿sí? Los que están en estas categorías, de 1.800.000 o 2.300.000, solteros y casados, seguiría estando, en principio, sin pagar impuesto a las ganancias. ¿Qué empieza a aparecer? ¿Qué otros conceptos se fueron sacando para aliviar la carga impositiva? Bueno, las diferencias en el valor de las horas extras. Esto entraría nuevamente en el impuesto. Trabajaste un feriado, ese valor, esa hora extra tenía un valor diferencial, por esa diferencia vos no pagabas el impuesto, empezarías a pagar. Otros ítems que para algunos gremios o algunas actividades tenían relevancia, viáticos y movilidad. Esquemas donde en empresas se acuerdan el pago de bonos por productividad o por la consecución de objetivos, estaban fuera del impuesto, empezarían a estar dentro del impuesto y por lo tanto tendrías que pagar ganancias. Y las guardias, ¿sí? Que realizan profesionales de la salud, técnicos, operarios, ¿sí? También pasarían a estar alcanzados por el impuesto. Estas claramente no son buenas noticias. Notemos que, en general, trataron de apuntar con estas exenciones a liberar a trabajadores de determinados sectores. Bueno, esta sería una diferencia que podría desaparecer a la hora de la sanción de esta nueva ley de ingresos personales, ley de los ingresos, de impuestos a los ingresos personales o impuestos a las ganancias, como lo entendemos todos en realidad. Hasta ahí es un punto que uno puede decir, bueno, los pisos, ¿sí? Las tasas o las alícuotas que me van a cobrar, qué puedo deducir, qué conceptos podían aparecer ahora grabados que antes no estaban, pero me quiero detener en un par de cuestiones, si queréis llamar así. Una que hace a las finanzas personales de cada uno de nosotros, que hace a la planificación financiera y que hace a la prevención de riesgos. ¿Sí? Son los casos de los seguros de vida o seguros de retiro, que es un producto que claramente no está desarrollado porque Argentina no tiene reglas estables, no tiene horizonte de planificación financiera, pero en algunos casos las personas contratan este tipo de productos o contratan productos mixtos, ¿sí? Productos mixtos, y los montos hasta ahora no tendrían cambios. ¿De cuánto estamos hablando de la deducción que se te permitiría por la contratación de estos servicios? Fíjate el número. Algo así como 43.000 pesos al año. 43.000 pesos al año. Menos de 4.000 pesos por mes. Es decir, si hablamos hoy de 4.000 pesos por mes, realmente la cobertura de seguro que podés llegar a obtener es muy pobre. ¿Sí? Es muy pobre. Bueno,
Esos son los valores. Y esto refleja algo, ¿sí? Refleja, por un lado, el desconocimiento y la desvalorización de la idea de la planificación financiera y de la conformación de de fondos adicionales, por ejemplo, para la época de retiro y fortalecer los ingresos que provendrían de tu jubilación. Es decir, este es un dato muy potente, porque en definitiva las deducciones lo que tratan es de estimular determinadas conductas. Y estamos hablando de estimular nada más ni menos que el ahorro. El ahorro no está claramente, por lo menos hasta ahora, contemplado como un valor significativo, positivo, ¿sí? Porque este monto refleja claramente lo contrario. Estamos hablando del monto de deducción anual de tu ingreso neto para pagar impuestos cuando te permiten deducir nada más que esto, al año. Eh, Ahora viene otra vuelta que me parece que es la más interesante y hace a lo que decimos nosotros la educación impositiva. Eh, Estamos en un entorno inflacionario, con inflación bajando, sí, pero de niveles muy altos, con una proyección que uno puede calcular en el año calendario, si quiere llamar así, con toda la suerte entre el 150 y 180% anual. La inflación impacta claramente, vamos a ver, en el tema de las escalas. Recordemos de vuelta que es un impuesto progresivo, por lo tanto, cuanto más alto es tu ingreso y estás pagando impuestos, vas a pagar una tasa más alta. También impacta en el valor de las deducciones, porque si vos decís, bueno, no sé, me permiten deducir por alquiler o por gastos educativos una determinada cifra, esa cifra no se mueve al ritmo de la inflación. Hasta ahora. Dice, bueno, ¿qué cambio hubo? Hasta ahora las actualizaciones venían funcionando tomando en consideración un índice que es el RIPTE, vamos a aclarar que es básicamente la evolución de salarios, ¿sí? Y pasaría a actualizarse en función del índice de precios al consumidor, entonces la inflación minorista. No puedo decir, es un buen dato. Es un dato que refleja mejor la importancia del gasto porque es el movimiento que tiene el gasto en tu presupuesto. Por lo tanto, no es que los gastos se ajustan de acuerdo a tus salarios, sino que se ajustan de acuerdo a otras variables. Entonces, ese dato es interesante. Pero sí todo, la pregunta sigue estando. ¿Puedo terminar pagando más impuestos de los que calcularía hoy a priori con estos datos? Porque ¿cada cuánto se actualizan estos valores? ¿Sí? Estas deducciones, estas escalas, ¿cada cuánto se actualizan? Y la idea es que se actualicen una vez al año, es decir, que durante todo el año 2024 el valor de las deducciones se mantendría estable. Y en enero de 2025, es decir, una vez al año, se modificaría. Es decir, que durante todo el 2024 quedarían fijas. Si todo funciona con algún grado de normalidad, los salarios e ingresos durante el año deberían crecer, aunque no sigan la inflación, deberían crecer, y ese solo hecho de no modificar por inflación con una frecuencia bimestral o trimestral durante el año 2024, haría ni más ni menos que vos, por el solo efecto de la inflación y estas deducciones congeladas, termines pagando ni más ni menos que más impuestos. ¿Sí? Y más impuestos. Llamémoslo como querramos, ¿no? Un impuesto a los ingresos personales o a las ganancias. Es una discusión casi semántica. ¿De qué nombre le ponemos? ¿Existe este impuesto en otros países? Sí, claramente. ¿Sí? Pero recordemos que en los países como Argentina, el impacto de la inflación es un factor clave que distorsiona hasta las mejores intenciones. Entonces, sería interesante que los legisladores, a la hora de establecer impuestos, contemplen la realidad económica de nuestro país, ¿no? La nuestra realidad económica, y ahí está claramente el tema de la inflación. Es decir, no nos quedemos, la educación financiera te está diciendo, no nos quedemos en el monto que me dicen del salario bruto a partir de, es decir, que si yo estoy por debajo de una suma determinada no pago impuestos. Porque es probable que si tus salarios se incrementan, aunque en el arranque no estés pagando, vas a terminar pagando. Entonces, educación financiera implica conocer cómo funcionan los impuestos que te alcanzan, ¿sí? Este es un impuesto que tiene aparte una carga
digamos, conceptual muy negativa. Bueno, sería bueno que elimináramos esa cuestión, por lo menos haciendo un impuesto justo y no gravando ingresos nominales que aumentan, que no hacen más que acompañar generalmente tarde y de manera imperfecta la inflación y una pérdida de poder adquisitivo que se ve agravada por un pago de impuestos mayor. Como decimos, inflación y frecuencia de ajustes salariales, ¿no? Los ajustes salariales pueden ser bimestrales, mensuales incluso. Bueno, pero si no te reconocen la inflación en el impuesto, finalmente el impuesto que vas a pagar va a ser cada vez mayor. Consecuentemente, esta es la cuestión, ¿no? Que las dos cuestiones, como no van de la mano en la práctica del impuesto, porque si hablamos que recién en el 2025 se actualizarían las escalas y las deducciones, por más que tus salarios aumenten, no vas a verlo reflejado en un mayor poder adquisitivo, porque un socio, en este caso el Estado, se va a llevar una porción de tu ingreso adicional. Tenemos que saber de impuestos, ¿sí? No ser especialistas, pero sí entender los conceptos y no dejarnos atrapar por la que llamamos nosotros muchas veces la trampa de la nominalidad. Aumentaron nuestros ingresos, está todo bien, y eso lo que nos hace es ir posicionándonos en situaciones o escalones cada vez más costosos a la hora de afrontar los impuestos. Educación financiera y educación impositiva nos acompañan durante toda la vida. Son algunas de las certezas que tenemos que incorporar para nosotros. Los esperamos, espero que les haya agradado y les haya sido de utilidad fundamentalmente para comprender un tema del que se habla mucho, pero quizás perdemos de vista cuáles son los factores centrales. Muchísimas gracias y hasta la próxima.